no creo que uno tenga que meterse de cabeza a decir todo lo que dice Leiva. Pero fíjese que cierto, hay un vehículo... Pero tampoco creo que haya que decir, porque lo dice Leiva, no hay que todo es descartarlo falso. por el hecho de que venga del ex canciller Leiva. Pero fíjese que hay un punto en la carta, en la página 2, que de alguna forma concreta todo lo que dice, porque como estamos hablando de hasta dónde esto son episodios de la vida personal del presidente de la República, el ex canciller Leiva habla de que al presidente Petro en su desaparición a Francia lo asesoraron mal, y esto lo leo textual, al ponerlo a firmar el decreto número 1009 del 24 de junio del 23, consignando en ese acto administrativo una falsa motivación del mismo, claro, y una falsedad ideológica en documento público. Que habría incurrido en un delito. Bueno, vamos a escucharlo. Porque eso lo explicó, ¿sabe quién? Muy bien, Néstor. ¿Quién? La semana pasada en su columna del Tiempo, la exfiscal Vivian Morales. Lo explicó Felipe, al detalle. Aquí hay una columna magistral desde el punto de vista penal, ¿no? Aquí hay temas penales, efectivamente, hay temas administrativos, hay temas éticos. Y el tema de la cocaína, y Leiva lo dice ya de frente. En la primera carta lo dijo un poquito con cierta ambigüedad. Aquí Leiva está disparado esta mañana contra el presidente Gustavo Petro. Por esto les recomiendo, Felipe, léanlo con cierta reserva, todo lo que dice el señor Álvaro Leiva. 7:03 a.m, Giovanni Quintero. Néstor, buenos días. En una carta larguísima de 8 páginas y con fecha del 5 de mayo, el ex canciller Álvaro Leiva Durán lanza nuevamente críticas al presidente Gustavo Petro, cuestiona su capacidad para continuar al frente del país e incluso lo acusa de firmar actos administrativos bajo condiciones inapropiadas. Esta carta es un catálogo de pruebas en contra del presidente Petro, pruebas de su adicción a las drogas, que es como crudamente lo describe el ex canciller Álvaro Leiva en este mensaje de hoy. Hay que decir, Néstor, que esta es la acusación de Leiva, que justifica su silencio citando a Santo Tomás de Aquino y a San Agustín para decir que en algunos momentos se debe recurrir a la prudente ocultación de la verdad para no ofender, para evitar daños. En la carta Leiva enumera una serie de episodios que, según él, evidencian un preocupante patrón de desapariciones del presidente, así como comportamientos erráticos y adicciones. Menciono rápidamente cada uno de estos casos. El primero, la desaparición de Petro durante una visita en julio de 2023 a París, del que dice hay numerosos testimonios y del que había hablado en una carta anterior. El segundo, la cancelación imprevista de agenda en Davos, Suiza, en 2023, según Leiva. Esto obligó a él, entonces, canciller, a suplirlo en una reunión clave con el ex primer ministro Tony Blair. Leiva también cuenta la ausencia injustificada de Petro en una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Chile. Relata que él tuvo que ocupar su lugar y sintió pena por el mandatario, quien, según él, no se sabía dónde estaba tras una cena privada. El ex canciller Leiva también habla de los comentarios en Alemania que generaron tensión diplomática cuando Petro aseguró que la caída del muro de Berlín trajo la destrucción del movimiento obrero mundial. Esto dijo Petro en esa ocasión. Después de una gran noche neoliberal, le llamamos nosotros, neoconservadora, le dicen otros, que por décadas, 3, 4 décadas, ha dominado el mundo, fundamentalmente a partir precisamente de este lugar geográfico del derribo del muro de Berlín. El derribo del muro de Berlín trajo una oleada neoconservadora, una destrucción del movimiento obrero a escala mundial, un debilitamiento formidable y una pérdida entonces de valores. Con el recuento, Leiva relata en la carta del 18 de febrero de 2023 él coordinó una llamada con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pero el presidente Petro no le pasó 2 veces al teléfono. Adivine por qué sucedieron las cosas, se pregunta el ex canciller. También habla de su silencio total en un banquete oficial en China. Cuenta que Petro estuvo 2 horas al lado del presidente Xi Jinping y no le habló. Según Leiva, Petro guardó completo silencio durante el evento sin dirigirse al presidente anfitrión. A usted, una vez más, lo noté muy mal, presidente Petro, dice Leiva. Además, cuenta de un escándalo antes de que el presidente asumiera el poder en agosto de 2022. Esto ocurrió en julio de ese mismo año en Florencia, Italia, y según Leiva, fue tan grave que tuvo que intervenir la policía local, algunos uniformados, otros de civil. Para Leiva, Néstor, estos hechos no son aislados, sino que reflejan una condición personal del presidente que afecta a la estabilidad del gobierno y la imagen internacional de Colombia. En la carta pide abiertamente a Petro considerar su renuncia y asegura que es necesario un proceso de transición para proteger al país, Néstor.
Muy bien, Giovanni, gracias. La carta es larga, Felipe, tiene 8 páginas y es una colección. Si esto que llega a decir Leiva, Felipe, Sí. si algo de lo que dice Leiva, estamos viendo aquí osos, el de Alemania, por ejemplo, ir a decirle a los alemanes que dice Leiva, se dio cuenta, le hicieron saber a Colombia de la incomodidad. Y lo dijimos aquí en su momento. Lo comentamos en su momento acá, sí. Ir a decir en Alemania que la caída del muro de Berlín había sido en contra de los trabajadores y era un triunfo de los conservadores, y echarle ideología en Alemania a la caída del muro de Berlín, por supuesto, eso era para un alemán entender eso, dicho por un presidente de Colombia, año 2023 en ese momento, pues era un estropicio. Para ellos la caída del muro de Berlín era un imperativo. Es, por otro lado, una pataleta eso de no hablarle al presidente de China, porque los chinos le dijeron que por razones diplomáticas no se refiriera al metro de Bogotá, que el tema metro de Bogotá no estaba en la agenda, es lo que dice Leiva esta mañana. Y en consecuencia el presidente de Colombia se sienta al lado del presidente de China y no le habló en 2 horas del banquete diplomático. Pues, Felipe, una pataleta, vergüenzas. Vamos en visita de Estado, sí. Va el presidente Petro a visita de Estado a Chile. Y una visita de Estado significa encuentros diplomáticos no solo con el jefe de Estado que lo recibe, con representantes de los poderes públicos. Así es. Los jueces, el legislativo. Sí, pero él ya sabía eso. Pero esa carta la hubiéramos podido, esa carta la hubiéramos, en esa visita. Mire que dice el embajador Leiva. La hubiéramos podido escribir cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? La verdad es que solo pues hay un hecho, como lo decía Ricardo, tal vez que no se conozca, no es lo mismo si es el de la llamada de Erdogan. Héctor, pero además yo esa carta la hubiera podido escribir sin las ridiculeces de citar a Santo Tomás y cosas de ese estilo. Héctor, oiga, no es lo mismo si lo dice un periodista, un analista, una persona allá en Blue Radio. Es lo mismo porque eran unos hechos que se sabían. Era el canciller de Colombia que dice, pero da igual que cancela un evento en Davos, da igual, que cancela un evento en Davos, o que no llega a la reunión con la Corte Suprema de Chile. Sí, porque el hecho es el mismo. El problema no es que el hecho es el mismo. Si hubiera revelado cosas que no se supieran, pues entonces no daba igual, porque digamos es una especie de testigo privilegiado, y en eso usted tendría razón. Yo no podría dar la declaración de si el señor estuvo en Davos o no estuvo en Davos, porque yo no estaba con él. Él sí lo puede, Héctor, él sí lo puede hacer. Que el presidente se perdió en Santiago de Chile y que por eso incumplió la agenda. Claro que sí sabían, Néstor. Todo lo sabía salvo lo de Erdogan. Las llamadas de Erdogan sí nunca, como lo dice Ricardo, es tal vez el único hecho nuevo, sin tanta hojarasca y tanta ridiculez de lo que dice la carta. Es que la carta es totalmente despreciable por quien lo escribe y por lo que dice. Héctor, por las dos cosas es totalmente despreciable. Usted que se las sabe todas, ¿usted sabía que el presidente Petro se sentó al lado del presidente chino, hizo la pataleta de no hablarle porque los chinos le dijeron del metro de Bogotá no tenemos nada que ver por razones eso falta ver, pero aquí discutimos varias veces el tema de que le habían dicho al presidente que no hablara sobre el tema del metro y que eso había generado una tensión durante su visita, etcétera. Y es más, el presidente no habló, según dice Leiva ahí, pero después salió y habló del metro e incluso dijo unas cosas que resultaron ser mentira porque dijo que los chinos estaban dispuestos a cambiar el contrato y eso era mentira. La carta es totalmente despreciable por lo que dice Néstor. Cualquiera de los que estamos sentados en esta mesa la hubiera podido escribir mejor, Héctor, sin ridiculeces. Y claro, puede llegar a cualquiera a la misma conclusión, que es que el presidente no está capacitado o está en un problema para ejercer la presidencia. Es que eso lo podemos discutir en un café ahí en la Avenida Jiménez. Es que no lo escribió un señor en la Avenida Jiménez en Bogotá, un señor que fue canciller, el jefe del cuerpo diplomático de Colombia, contando los ridículos que ha hecho el jefe de Estado de Colombia por cuenta de una adicción a la cocaína. Usted es posible que supiese algunas cosas. Es posible, Felipe, que algún oyente informado supiese algunas cosas, pero no todas. Pero eso de que cualquiera hubiera podido haber escrito, que cualquiera hubiera podido haber escrito la carta, que no sé qué. Yo no hubiera podido haber escrito la carta. Le voy a decir por qué.
porque nada de eso a mí me consta, al canciller sí le consta. Claro, y si es cierto que todos lo sabíamos, como dice Héctor, entonces sí es verdad. Que es la primera pregunta que hay. ¿Le creemos a Álvaro Leiva o no? Si están diciendo que todo se sabía, entonces si todo se sabía es porque sí sucedió. Entonces lo primero es, hay que creerle, porque sí sucedió. Segundo, él era testigo de lo que estaba sucediendo. Entonces, la pregunta de por qué no lo dijo antes o por qué sí lo dijo antes, él da toda una explicación que a mí me parece innecesaria y que no hay necesidad de andar justificando. Cuando uno escribe una carta, la justificación es la carta misma, pero más allá de eso está el hecho notorio de que hay un consumo problemático de cocaína, es lo que dice Álvaro Leiva ahí, no sé si adicción o no, pero claramente el consumo es problemático porque hace y tiene consecuencias en la agenda presidencial, agenda que el presidente no hace como una persona natural o como cualquiera de nosotros no cuando compra un viaje, sino y no es una sola prueba del consumo de cocaína. Un segundo, Luis Ernesto, hay un incumplimiento que fue de agenda. Testigo de todo esto, claro, ¿no? Es incumplimiento de la agenda y él es testigo presencial, no es un testigo de oídas, es un testigo presencial. Y de ahí, de ese consumo problemático, lo que se deriva es el presidente idóneo para ejercer el cargo como un piloto que maneja un avión y que sencillamente tiene un consumo problemático. Yo me montaría en ese avión. Una persona que maneja una maquinaria pesada y puede tener una consecuencia con los peatones que van pasando por ahí por la calle. Uno cruza si uno sabe que esa persona tiene un consumo problemático. Esa es la pregunta grande. No es si Leiva está resentido o no. Evidentemente está resentido porque se siente maltratado, pero eso no es lo clave. Es que es el vocero de las relaciones exteriores de Colombia durante varios años en el gobierno Petro y estuvo presente ahí. Entonces, con un consumo problemático, el presidente es capaz de manejar este país. Esa es la discusión. Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Para quien quiera opinar, para quien quiera creerle a Leiva, la carta está colgada en las redes sociales, la carta está en la página de Blue Radio. Es una carta muy, muy controvertida y dice cosas que efectivamente se sabían. Lo que pasa es que la dice desde adentro. O sea que son verdad. Es diferente decir las cosas desde afuera a decir las cosas desde adentro. María Consuelo, yo no le creería a un extorsionista. ¿Tú le creerías a un extorsionista? Este señor se ha comportado como un extorsionista. ¿Por qué está sacando esto a cuentagotas? Porque el presidente comenzó primero trinando. Hacía unos trinos hace un par de meses. Perdón, Felipe, permíteme. Tipificarle un delito al excanciller. Es un extorsionista vaya, ponga usted las denuncias y te voy a decir por todo ciudadano está la obligación de poner las denuncias penales cuando conoce de un delito. Vaya, póngala. Está pidiendo una audiencia desde hace meses y la está pidiendo primero con unos trinos. Pero un extorsionista. Pero que es que usted le está atribuyendo un delito muy grave al señor Leiva. Mientras tuvo cargo, se cayó y se cayó todas estas denuncias. Mientras tuvo cargo, se cayó. Y cuando salió del cargo, estaba esperando una audiencia con el presidente y empezó a soltar a cuentagotas unos trinos para que interpretaran. Después sacó una carta, después sacó otra carta más dura y ahora saca una carta contando todo. ¿Y sabe qué es lo que está contando? Cosas que dicen ¿Sabe qué es lo que está contando? Está contando básicamente que el presidente es muy torpe en materia diplomática y sí ha hecho osos internacionales. Eso es cierto. Pero eso no es ninguna prueba de que el señor presidente es adicto a la cocaína, que eso es lo que realmente está en discusión acá. Yo no hablé de adicción, lo que no se puede, o consumo problemático, es que esa asociación entre que el presidente ha cometido errores diplomáticos evidentes. Página 5 le dice, y usted es adicto a la cocaína, claro. Él lo acusa de adicción a la cocaína sin aportar ninguna prueba. Si tiene pruebas, que presente las pruebas. Pero ese comportamiento de extorsionista es indigno de cualquier... Pero ¿por qué le dice Leiva conductas que usted no entiende, Luis Ernesto? De Juan Piz González, el presidente Gustavo Petro en estricto sentido no lo ha desmentido, porque le hacen sí las preguntas, pero él no niega el consumo que dice el señor Leiva lo invadió, porque le dice esta mañana la enfermedad lo invadió y que tiene entre otras cosas es que el problema no es el consumo, el problema son las consecuencias en su comportamiento, las consecuencias en el incumplimiento de la agenda. Que el presidente es un consumidor, por favor. No. Las consecuencias
consecuencias sí están probadas. Las consecuencias. Pero consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias de qué? Pues quedar si ni siquiera mal, está probado que es consumidor. Al país, ¿Quién ha demostrado que Petro es un consumidor? Es un mantenimiento que Petro se pierde, todo el mundo lo sabe. No, es que Petro hace. A ver, Luis Ernesto, ¿qué manera hay de probar que el presidente Petro es un consumidor? Bueno. Entonces mientras no lo prueben, por ejemplo, Álvaro Leiva ni siquiera puede decir que lo vio. Ni siquiera puede decir que lo vio. No lo dicen las dos cartas. No lo dice, 10 páginas. 10 páginas y hace una afirmación en la que ni siquiera se atreve a decir que lo vio. No es un testigo presencial del hecho. Hace unas inferencias de unas cosas que él vio porque eran públicas, también las vi yo, que el presidente canceló una reunión en Davos y que no fue a la cita en la Corte Suprema de Chile. Eso no se necesitaba estar en Chile, eso se necesitaba aprender la radio, que parece que es lo que hace el doctor Leiva, porque mire que en la carta últimamente menciona el discurso del 1 de mayo y le dedica 4 párrafos al discurso del 1 de mayo, que dijo que HP es no sé qué. Esa carta es totalmente despreciable, porque los hechos son ciertos. Los hechos, las aparentes comillas denuncias, no está denunciando nada. Todos los hechos los conocíamos los colombianos, que son incumplimientos del presidente Petro, que hemos rechazado, que hemos cuestionado, que hemos criticado y que vamos a seguir criticando mientras existan. Esos hechos los sabíamos. Héctor. La inferencia de que eso era porque consumía cocaína es una inferencia de él de la que no se atreve ni siquiera a decir que a pesar de haber estado días enteros y noches enteras con el presidente Petro, lo haya visto consumiendo cocaína. Héctor. Yo no sé si el presidente Petro consume o no cocaína. Es más, creo que sí tiene algún problema de adicción porque evidentemente tiene una vida desordenada, pero el cobarde de Álvaro Leiva ni siquiera se atreve a decir que lo vio habiendo estado con Héctor, él días y noches enteras. Bueno, pero júntelo con lo que dijo Benedetti, que sí dijo que lo había visto y que había consumido con él en los audios. Pero mire, Héctor, ahí no hay sino que juntar los puntos. Le iba a decir, para quienes están pidiendo pruebas, es posible que, como estamos hablando, Felipe, por otro lado, del mundo diplomático, las pruebas no van a aparecer. Por una razón, dice Leiva en la carta de esta mañana, en el episodio de Florencia en Italia, dice que hizo presencia la policía local, algunos agentes uniformados, otros vestidos de civil. Obviamente el gobierno italiano no va a sacar un comunicado diciendo el presidente de Colombia estaba en esto, o el gobierno chileno, el de Boric, no va a sacar un comunicado diciendo esto. Las pruebas no las van a aportar estos países. Pues que las aporte Leiva. Si tiene un video del presidente consumiendo cocaína. No, pues usted sabe que al presidente consumiendo, en caso de que haya pasado, pues no le graban un video. No creo que haya nadie que tenga un video del presidente. O que presente el testimonio de alguien que sí lo haya visto consumiendo, como él afirma sistemáticamente en estas cartas, que no parecen otra cosa que una extorsión sistemática. Que es lo mínimo. ¿Cómo, Héctor? Es que cuando sea que afirme que lo vio, así no tenga otro y se declare testigo presencial. Perfecto, cuando sea eso. Pero esa cobardía de Álvaro Leiva de estar haciendo unas inferencias y estarlas salpicando con Héctor, invocaciones a Santo Tomás no es más que una ridiculez extorsionista. Porque, Héctor, estoy de acuerdo con Luis Ernesto. Porque usted me está diciendo al tiempo que no le cree a Leiva, pero que sí cree que el problema tiene... Claro, y que sucedieron. Que sí cree que el presidente y que todo el tiene mundo un problema lo sabía. de adicción. Yo no le creo a Leiva. Yo hago unas inferencias de la conducta personal del presidente, pero nunca hago ninguna afirmación, ni mucho menos, porque yo no tengo ninguna razón para decirlo. Es que es como si yo escribiera esa carta. Yo digo, pues sí, Petro llega tarde, Petro hace esta cosa, Petro en tal discurso hablaba medio enredado, no sé qué, y de ahí pues cualquiera puede hacer cualquier inferencia, la que quiera, pero la inferencia es, como yo digo, para hacerla uno tomando café con un amigo y hablando paja en un café de la avenida Jiménez, y no para darle ninguna importancia, en un debate de opinión pública. Si el amigo era el canciller, porque es que recuerde usted que esto es lo que se llama de las relaciones exteriores del país. El amigo fue el canciller, el amigo suyo para la charla, para la tertulia, fue testigo de estos hechos, que es lo que agrava la situación. Esto es lo que se llama, Felipe, fuego amigo, ¿no? Porque es un expetrista, un exintegrante del gobierno, un hombre que ocupó un cargo muy importante, exministro integrante del gabinete, haciendo esta acusación contra el señor presidente. Señor Aurelio. Sí, yo no sé si en este caso haya que matar al mensajero, que es lo que estoy oyendo que se está haciendo. Pues para mí el mensajero es una persona que estuvo trabajando con Petro 2 años largos
y que narra unos hechos de un comportamiento como funcionario público que él liga a una enfermedad. Y que derivada de esa enfermedad sugiere que Petro debe salir del cargo que está ocupando como presidente del país, como primer funcionario público. Los hechos coinciden, como dice María Consuelo, con otras cosas que se han sabido por otras fuentes. ¿Sí? Yo creo que, digamos, coger y decir es un tipo despreciable, es un tipo... No, yo creo que eso no ayuda a realmente mirar el contenido de la carta. Petro ha cometido errores graves en las relaciones internacionales que le consta al señor y que los pone en conocimiento, pero además me llama la atención, es importante, que retoma las últimas frases de Petro, sobre todo en el discurso del 1 de mayo, y todas las hipérboles que hizo de acusaciones, que esas sí nos deberían parecer igualmente graves. Es decir, es muy grave que Álvaro Leiva diga que Petro es un consumidor de cocaína problemático o un adicto o un enfermo, como quieran tomarlo, sin tener pruebas. Pero ¿no les parece grave que Petro diga que las manos de los congresistas están untadas de sangre porque son los responsables de la muerte del activista que mataron en Corinto? Eso sí no les parece grave. Que el presidente de la República diga eso. Yo creo que aquí hay una serie de conductas irregulares del presidente Petro que, a mi modo de ver, no deberíamos pedir que Leiva saque las pruebas. Deberíamos pedir que haya autoridades, que haya instituciones que llamen a Leiva a decir, venga, me da las pruebas. Yo creo que el paso a seguir es ese. No es descalificar la carta, es decirle cuál es la instancia jurídica, la institución que debe llamar a Leiva y decirle, venga, señor Leiva, usted está diciendo que este presidente es indigno y está incapacitado, venga, denos las pruebas. Pero coger la carta y hacerla trizas, no me parece que tampoco sea la actitud, con el argumento de que es despreciable o extorsionista el mensaje. El problema es que en modo de descalificación de Leiva termina, Álvaro. Este párrafo al final me sorprendió, me parece que es el punto central de la carta de Leiva, Felipe, donde le dice, presidente Gustavo Petro Urrego, llegó la hora de revisar su permanencia en la presidencia de la República. Aspiré a decírselo personalmente, imposible. Es decir, la carta tiene un propósito. La carta es sacar... Él estaba pidiendo una cita desde los primeros trinas. La carta tiene un propósito que es sacar al presidente de la presidencia de la República. Pero además tiene un propósito y viene pidiendo cita hace meses, no le dan la cita, seguramente está muerto de la envidia con que Laura Gil se haya elegido ahora en un cargo en la OEA que él seguramente deseaba. Viene muerto de la envidia de que lo sacaron del llavero, de que ya no está en un cargo público, de que no lo nombraron embajador, o quién sabe a qué aspiraba en esa cita en la que iba nuevamente a decirle al presidente, si usted no me da algo, yo salgo y cuento esto. Es que de verdad lo que estamos viendo es el comportamiento de alguien que cuando no le dan lo que quiso, salió a contar todo. Eso lo hace un extorsionador. Estamos ante una carta de 7 páginas que sabe que podría ser de un párrafo como Laura Gil. Si contuviera pruebas. A ver, si hubiera pruebas, se necesitaría un párrafo. Álvaro. Y eso se podría tramitar en el Congreso o darle algún trámite para semejante consecuencia que busca Leiva, que es tumbar al presidente. Pero no es así. Estamos solamente ante dos hechos indecorosos. Uno, que el del presidente de la República, que con su comportamiento pues dio pie a este morbo. Y morbo porque son interpretaciones sin pruebas. En una parte Leiva dice adivinen, la herramienta del chismoso. Y el otro hecho indecoroso, la vendetta pública de un hombre vengativo usando el morbo para humillar a Petro y al país internacionalmente. Pero esos chismes vienen circulando hace tiempo, pero no le corresponden a quien recibió de la víctima su mayor encumbramiento político y que tenía la voz del país a su cargo. Por eso hay que cuidarse de no caer en lo indecoroso si se deja uno manosear por esta carta indecorosa. Sí. Yo creo que la humillación al país proviene de las actuaciones del presidente de la República y no del mensajero. No sé qué significa. Respetuosamente, es decir, la humillación viene de quien deja
muy mal puesto Si el nombre de Colombia en esos eventos y no de quien los Si algo hay que rechazarle a Petro es habernos tenido de canciller a semejante personaje durante 2 años. Eso sí tenemos que reclamárselo al presidente Petro, porque la calaña de Álvaro Leiva se sabía desde antes. Eso no es nuevo. Ha sido siempre un personaje sórdido, que siempre ha ido ahí inventando cosas, con cosas oscuras. En fin, esa es una larga historia la de el canciller Álvaro Leiva, y por lo tanto sí hay que reclamarle al presidente Petro que no lo hubiera puesto de canciller. Pero es que ese no es el tema. El tema no es la calidad humana de Álvaro Leiva, que usted y yo de pronto lo conocíamos o tenemos un concepto previo sobre eso. La calidad humana de Álvaro Leiva no es el tema. Aquí el tema es si el presidente de la República es idóneo para ser el jefe de las relaciones exteriores de Colombia. ¿Y cuál es la respuesta? De la política ¿Sí o no? internacional. Evidentemente no. Evidentemente por esos casos de incumplimiento, por esos errores en el manejo de la diplomacia, evidentemente no. Porque me gusta mucho como en el plano en el que María Consuelo pone el tema, que es, pongámonos serios, la verdad es que esto merece destituir al presidente, sí o no. Evidentemente no es capaz de manejar las relaciones exteriores de Colombia, trinando a las 3 de la mañana, trinando. Entonces iniciemos un proceso de indignidad por mala conducta y veamos a ver si sí o no. Lo devela, la carta tiene esa pertinencia. La carta lo que está enunciando es una serie de errores graves en el manejo de las relaciones exteriores del país por cuenta lo dice su ex canciller, de un consumo problemático de cocaína. Me parece bien. La pregunta es verdaderamente esa, que es la misma de cuando la primera carta, que es: el presidente tiene un consumo de droga, yo siempre he dicho, asumamos que es cierto, Héctor, porque nadie es capaz de probar, pero asumamos que es cierto, para no quedarnos en la discusión. De Colombia no quiere decir que no sea importante. No, es más, pero podría ser probable. Todos lo sabíamos, podría ser muy probable. Usted lo sabía. Si lo sabía es porque es verdad. No, yo no sé si el presidente consume droga, pero que tiene una vida desordenada, que se expresa en su trabajo, en los incumplimientos y eso, pues es que eso es público. Yo no estoy haciendo ninguna afirmación de nada distinto de lo que comentamos aquí todos los días. La pregunta es si esa es una causal de indignidad por mala conducta y si conviene desde el punto de vista político y si es dable desde el punto de vista jurídico iniciar un proceso que termine con la destitución del presidente, como lo sugiere Álvaro Leiva. Ahí me quedo, digamos, en las demás inferencias de Leiva, pues no me importa, pero acepto que el tema serio es el que propone María Consuelo, que es ese presidente está apto para ejercer la presidencia, sí o no, y debemos iniciar un proceso de destitución. Usted nombraría, en mi opinión, usted en una junta directiva dejaría que el CEO, el CEO de la compañía tuviera problemas con droga, por ejemplo. Yo es que no voté por el presidente Petro. No, yo estoy haciendo, yo no le estoy preguntando a usted si votó o no. Yo no hubiera nombrado, pero es que la pregunta es que usted me dice, ¿usted nombraría al presidente Petro de presidente de una compañía suya? Yo no, ni siquiera voté por el presidente Petro, nunca he votado por el presidente Petro, yo estoy y no lo haría, pero no lo haría. De ser tan sensible. Ahora estoy hablando en genérico, entonces, alguno de ustedes, para que no se sientan aquí los defensores, sino alguno de ustedes, nombraría de CEO, de presidente. Más fácil, se montaría en su carro con una persona que consume cocaína a las 3 de la mañana. Droga. Se montaría en un carro. Yo ya le contesté que no, pero yo sí creo que el presidente Gustavo Petro tiene una legitimidad para ejercer la presidencia que se la dieron nada menos que la mayoría de las personas que salieron a votar el día que votaron. No, decir que Petro se tiene que ir es una torpeza. Y esa es una legitimidad que tenemos que respetar, y que al presidente de la República hay que permitirle mantenerse en el gobierno, salvo que aparezca una verdadera causal para destituirlo. Pero Felipe, una inferencia de un personaje como Leiva, pues francamente insisto en la palabra que usé, es despreciable. Felipe, creo improbable que después de lo de Leiva de esta mañana vaya a pasar algo. Ni en el Congreso, ni en la Comisión de Acusaciones. Pero a su pregunta, Felipe, usted no deja cuidando al bebé, al recién nacido, con una persona que tiene un problema de adicción a las drogas. Usted no se monta
usted no se monta en un carro. Si yo llego a montarme en un avión, voy a decirle algo de Avianca. Ni en una moto. Y yo sé que el tipo no está en sus cabales porque le veo trastabillar o no sé qué. Pues yo no me monto en ese avión. Ni pues contrata a un presidente de una empresa, ni usted sigue a una persona que no está en sus cabales. Usted sabe perfectamente. Es que no debería pasar. El punto no Felipe, es pero debería pasar. Eso no un bandido, por llamarlo de alguna manera, como lo tildó ahorita Luis Ernesto. Ese no es el punto. El punto es: ¿está capacitado el señor presidente de la República? ¿Tiene las condiciones, no morales, porque eso es una pendejada, tiene las condiciones psiquiátricas, psíquicas, como usted lo quiera llamar, para gobernar? Mentales. Esa es la pregunta de fondo. Mentales. ¿Cuál es la salida institucional? Porque Mentales, esto de plantea acuerdo. un problema. La pregunta es, ¿y que se vaya? Pero Felipe, debería pasar. Y nada. Políticamente no va a pasar nada. La carta queda aquí, lo discutimos, No, pero pasamos debería un rato pasar. y no pasa absolutamente No va a pasar nada, No, pero y sí el presidente va a decir pero sí debería que nuevamente pasar. es una Pero sí debería pasar. Ser distinto a la realpolitik. No va a pasar nada. Hoy la clase política está arrinconada por el presidente Gustavo Petro. Y no tiene ningún margen de maniobra para ni siquiera analizar propuestas para evaluar las condiciones del presidente de la República. Ya no va a pasar ustedes escuchan Pero los ciudadanos de los pero argumentos, debería pasar. porque el primero va a ser de acuerdo, hoy. debería pasar algo. Felipe, Debería, pero no va a Si pasar. me dejan hablar, el primer argumento de hoy, en el debate de hoy, va a ser, Felipe, respuesta de Petro, del petrismo, la descalificación de Leiva. Segundo, no hay pruebas de lo que dice Leiva. Tercero, hay mayorías en la comisión de acusación, así que no va a pasar nada, esto queda simplemente... Debería ser una denuncia del presidente Gustavo Petro contra Álvaro Leiva, porque las acusaciones pues son falsas y está dañando su buen nombre, su honra, pues y su dignidad de presidente de la República. A ver, Aurelio, discúlpeme que lo interrumpí, ya voy, María Camila, deme un segundo, por favor. Néstor, pero debería pasar incluso para provecho del propio presidente. Es decir, yo sí creo que a Petro, después limpiamos de todas las cosas de Leiva, etcétera, quién es el señor, cómo es, cuántos años tiene, todo eso, quitémoslo. Y digamos, a Petro le interesa que esto se aclare. Yo creo que a Petro le interesa que esto se aclare y al país también. Aquí debería pasar, insisto, y yo le recojo, digamos, la propuesta de Héctor Riveros, que ha dicho, bueno, abramos un juicio, yo no sé si llame por indignidad o por capacidad o por incapacidad, pero debería pasar. El país tiene que salir de esta incertidumbre y creo que el presidente Petro es el más interesado para que esto se aclare definitivamente, digamos, Petro actuó así porque él es así, pero debería pasar. Pero hay algo que yo quiero, pero quisiera agregar esto, en la entrevista con Juan Piz González la semana pasada, que fue tomando el pelo. Sí, pero es que esa no es la solución institucional, esa no es la salida institucional. Aquí debe haber una salida institucional para aclarar ese problema y el primer beneficiado tiene que ser el propio presidente, porque si no hay pruebas ni hay nada, pues que lo dejen tranquilo y punto. Y Colombia queda tranquila con algo que me parece que es importante tener en cuenta, Néstor. Señor. Es que además dice Leiva una cosa que puede ser muy venenosa, pero que es infortunadamente coincidente. No puede ser que al país que lo señalan en el mundo como la capital mundial de la coca, el presidente esté adicto a la cocaína. Sí, lo dice. Me parece que esa frase, que esa inferencia que hace Leiva, amerita para que Colombia tenga claridad absoluta, empezando por el propio presidente Petro, de que estos problemas no existen y quedamos todos tranquilos. Muy bien, tengo en segundos deportes, tengo al padre Linero, tengo información desde el Vaticano. Hay una decisión que está tomando la Superintendencia de Industria y Comercio para quienes consumen, ojo Felipe, para quienes compran papitas, galguerías en las máquinas dispensadoras. Hay una decisión que está comunicando la Superintendencia de Industria y Comercio. Antecitos, déjeme decirle que yo sí creo que va a pasar algo, y es que va a subir la favorabilidad del presidente Gustavo Petro con todo esto. ¿Por qué, porque Paola, de alguna manera esto... ¿Por qué? Sí, es que sabe que todo esto me acuerda de lo que le pasó a Joe Biden. Cuando Donald Trump, cuando quiso reelegirse, pero no pudo, empezó a atacarlo durísimo con Hunter Biden, que era el hijo drogadicto, el hijo calavera de Joe Biden, que efectivamente le empezó a sacar todos los escándalos de drogadicción, de adicto a las drogas, en fin, a la heroína, al crack, a la cocaína.
cocaína. ¿Y qué pasó? Que eso fue el punto de quiebre, y lo dice todo el mundo, el punto de quiebre en esa campaña donde Joe Biden le ganó a Donald Trump, porque la gente en un país donde son miles de familias, millones de familias que sufren de los problemas de drogadicción, inmediatamente generó una empatía. Hunter Biden no tenía ninguna responsabilidad del botón rojo ni de los misiles. Sí, pero aquí tanto lo está atacando es que ya casi que uno puede llegar a pensar que el mensajero le está haciendo un favor. Sí, Álvaro Leiva le está haciendo un favor, sí, sin duda. Vale. Le está haciendo un favor al presidente Gustavo Petro. Pues evidentemente en la opinión. Pues con amigos así, ¿para qué enemigos? Pero coincide, es cierto lo que dice Paola, coincide el leve crecimiento de la favorabilidad del presidente con la primera carta de Leiva, si ustedes quieren. Entre más lo acusan de adicto, pues pareciera que más gente empieza a tener una opinión favorable de él. Pero además estamos hablando de pruebas, y yo pregunto, ¿de qué pruebas? ¿Qué pruebas es las que queremos? Que el presidente consume cocaína. Yo les he propuesto desde el primer día que esto surgió, asumamos que sí. Asumamos que sí, no estemos pidiendo pruebas, asumamos que sí, aparece la prueba, y que realmente creemos que si el presidente que consume cocaína u otra droga, realmente tenemos que sacarlo de la presidencia, pues esa es otra discusión. No es una prueba como si fuera un hecho penal de apareció la prueba de que cometía el delito, no, consumir droga no es un delito, consumir droga no es una situación necesariamente incapacitante. Ahora, aparecerán discusiones. Depende, ¿no? Depende. Yo en cambio sí creo que depende. Consumir droga tampoco es pero no está bien, consumir droga no está bien. Pero ¿por qué estamos hablando de que consumir droga? ¿Quién ha presentado una sola prueba? Las consecuencias son lo importante en su desempeño laboral. El favor a todos, me hablan de abonos y me aceptan una cordial, padre Claro Linero, que sí. una cordial reconvención. Total. De a uno, señor. Sí, me decía usted. No, yo le quiero dejar claro, Néstor, que ese camino a mí no me gusta. Yo estoy de acuerdo con que esto, camino no le gusta? ese camino, casi que de decir que consumir droga es inocuo, ese camino a mí particularmente no me gusta, porque los puestos de responsabilidad exigen la total idoneidad de las personas. Es decir, ese camino particularmente yo no lo sigo. Yo tampoco creo, y en esto, que esta carta le haga daño al presidente. Yo estoy de acuerdo con la tesis de Paola, que esta carta lo hace pasar, como es un chisme, lo hace pasar como una víctima. Y nosotros tenemos la manía de juntarnos definitivamente con quien parece. Cuando hablamos del consumo de drogas, seguimos hablando de un chisme. No he visto una sola persona que presente una prueba de que Petro consume cocaína. Pero es que ni siquiera Leiva se atreve a decir que él ha sido testigo. Usted está esperando un personaje que estuvo horas con una Petro. Prueba de sangre o alguna, pero es que por favor, alguien que aporte algo que tenga valor más allá de un chisme. Pero que quede claro cuando sea el testimonio. Que nos cuente Leiva yo quiero que alguien se asuman cuando sea el testimonio, que Leiva diga, yo que estuve con él en París, estábamos sentados en un restaurante y sacó la droga. De Armando Benedetti no sabemos qué. De a uno, ya no más, en serio, ya no más, no puede ser. Solo un dato. Me da pena con ustedes, no, voy a cerrar esta discusión, no puede ser tanta indisciplina, Deme un dato. porque los oyentes merecen respeto, les voy a llamar la atención, pedirles que hablen de a uno encarecidamente. Pido la palabra. Me da pena con ustedes, termino este debate aquí. Quien quiera opinar, lo leo, la cuenta es Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C. Me disculpan ustedes, pero creo que todos merecemos que hablen de a uno para poderlos entender. 7:38. Uno de los temas que más he trabajado es el de la resiliencia. De hecho, mi último libro, Romperme fue solo un comienzo, es una invitación a restaurarte. No importa cuál haya sido la situación, si te doblaste o si te rompiste. Lo importante es reconstruirse. Y creo que eso se puede hacer desde el amor propio y desde la certeza de que alrededor nuestro hay gente que nos ama. Y claro, teniendo un propósito que trascienda las situaciones más inmediatas. Hoy te invito a creer en ti, a confiar en ti, a reconocer tus habilidades, tus capacidades y desde ahí trabajar con toda la fuerza para salir adelante. No lo olvides, tú siempre te puedes restaurar. Romperme fue solo un comienzo. Es una invitación para salir adelante. Tú sabes.
el país sigue en emergencia sanitaria por el brote de fiebre amarilla como una medida que se tomó para, entre otras cosas, acelerar la vacunación contra esa enfermedad que es transmitida por un mosquito, sobre todo en las zonas de riesgo, las de altas temperaturas o las selváticas. El gobierno tiene la meta de vacunar a la población en riesgo, dijo que lo haría en 2 meses y una vez más el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insiste en que hay vacunas suficientes para eso, pues en las últimas horas la canciller Laura Sarabia le agradeció a la isla de Cuba una donación de 2.000 dosis, 2.000 vacunas contra la fiebre amarilla que van a ser administradas, entregadas por el Ministerio de Salud de Colombia. El agradecimiento vino acompañado por una carta en la que lo que queda en evidencia es que fue Colombia la que pidió las vacunas. Comillas, con relación a la solicitud recibida el 25 de abril por la emergencia sanitaria declarada en Colombia por el brote de fiebre amarilla, tenemos a bien comunicarle que nuestro Ministerio de Salud Pública nos informa la posibilidad de realizar un donativo de 2.000 dosis, cierro comillas. Las autoridades toman medidas urgentes para frenar el llamado Plan Pistola en el país, que ya deja 27 uniformados asesinados. El Ministerio de Defensa anunció un plan y un protocolo de seguridad para que la fuerza pública y personal administrativo proteja sus vidas. El decreto ya comenzó a regir en 5 subregiones de Antioquia y en otras zonas del territorio nacional afectadas por este llamado Plan Pistola. También se le ordena a los comandantes incrementar la operatividad y no acuartelarse. Por ejemplo, en Bogotá se ordena al personal que trabaja en instalaciones, precisamente de oficinas, órdenes de cómo asistir a las oficinas vestidos de civil, no movilizarse por la ciudad con uniforme, cambiar las rutinas, trayectos y horarios de desplazamiento de la casa al trabajo y viceversa, y no compartir información familiar o de ubicación a través de las redes sociales. Los alcaldes y gobernadores piden dotar de herramientas a la fuerza pública para evitar más asesinatos de policías. El presidente estuvo hablando nuevamente en la televisión colombiana desde las 7:30, se tomó los canales privados en modo alocución y después el público en modo Consejo de Ministros desde las 9 de la noche. El presidente quejándose una y otra vez de que lo quieren censurar, de que lo quieren acallar, de que hay un tribunal censurador. 7 de la mañana, 42 minutos. Cuando un cardenal es elegido papa, seguramente todo le tiembla por dentro y escucha la pregunta del ritual. ¿Aceptas tu elección? Si él responde que sí, le hacen una segunda pregunta. ¿Con qué nombre quieres ser llamado? Esa decisión no es un simple formalismo, es en realidad un acto de profunda transformación, porque cambiar de nombre no es renunciar a lo que uno ha sido, sino consagrar lo que está por llegar o lo que uno va a hacer. Como en las antiguas historias bíblicas, cuando Abraham se convirtió en Abraham o Simón en Pedro, el nuevo nombre es símbolo de una nueva misión, un nuevo rostro para servir a la humanidad. Esa tradición comenzó de manera formal en el año 533, cuando el cardenal Mercurio, al ser elegido papa, consideró inadecuado llamarse como un dios pagano. Él eligió el nombre de Juan II y desde entonces todos los papas han adoptado un nombre nuevo. Es como si en este momento de gran responsabilidad reconocieran que ya ellos no se pertenecen a sí mismos. A lo largo de la historia, Juan ha sido el nombre más usado. Ha habido 23 papas con este nombre, seguido por Gregorio, 16 veces elegido, Benedicto, 16 veces, Clemente, 14 e Inocencio, 13. Son nombres cargados de historia que evocan modelos, ideales e incluso redenciones. Algunos han querido recordar a sus predecesores, otros han buscado enviar señales. Juan Pablo I, por ejemplo, unió 2 nombres por primera vez, haciendo un homenaje a los 2 papas recientes. Francisco rompió con siglos de tradición al elegir un nombre inédito, inspirado en el pobre de Asís, señalando desde el primer instante una iglesia de cercanía, una iglesia humilde y una reforma. Elegir un nombre como papa es en oración, es una palabra que transforma, es una visión convertida en identidad, porque en ese nombre se revela hacia dónde quiere caminar a él,
¿quién quiere llevar a ser? ¿Qué significa para la comunidad? Bueno, nosotros estaremos atentos, observando desde la plaza, y trataremos de hacer oración cuando se pronuncie el nuevo nombre, el nombre del nuevo Papa. Estamos casi seguros que para el Ángelus de este domingo, seguro ya habrá nuevo Papa. Ya tenemos las 7 de la mañana, 45 minutos. Momento para hablar de deportes. Momento para hablar de la Champions. Hoy tendremos el nombre del primer finalista. Hoy habemos finalista de la Champions en el duelo entre el Inter de Milán y el Barcelona de España. 3-3 está el global. Hoy se enfrentará el orden italiano, el de Inzaghi, frente a la versatilidad española del conjunto dirigido por el alemán Flick. Lamine Yamal sí va a comandar al Barça. Lautaro Martínez es el gran interrogante. Van a esperar hasta último minuto al Toro, al goleador argentino, para saber si está en condición para competir. Difícilmente llegará producto de sus dificultades musculares para enfrentar al Barcelona. A propósito, los catalanes no tendrán a Koundé, que es baja confirmada, mientras que los italianos le apuestan a Dumfries, el neerlandés, a la capacidad y explosión de Thuram, el francés, y a Çalhanoğlu, el turco, como cartas fundamentales. Será el duelo final entre Flick e Inzaghi. La igualdad 3-3 en la serie tiene completamente abierto este duelo para conocer al primer equipo que irá con asiento a Múnich a la gran final de la Champions. Les decíamos, hay récord de venta en boletería. Son 14 millones de euros, un boom absoluto. El juego hoy en San Siro por esta semifinal, 76,000 localidades vendidas, y es para los italianos el partido con más ingresos en la historia del fútbol. Veremos cómo sale este duelo. El primero fue de infarto. A ver cómo resulta el juego de vuelta en territorio italiano. En la Libertadores, hoy Atlético Bucaramanga frente al Racing de Argentina. Es partido por la fecha 4, pero ojo, además es duelo por el liderato del grupo E. En ruta el cupo a octavos de final de la Libertadores. Recordemos que el Leopardo viene de ganar en Avellaneda 3-1 frente al actual campeón de la Sudamericana, y que de momento el conjunto de Leonel Álvarez, el Bucaramanga, es líder con 5 puntos, le sigue justo Racing con 4, también Fortaleza de Brasil con 4, y Colo-Colo de Chile es último con 1 punto. El Leopardo viene de caer 2-1 frente a Llaneros. Claro, el técnico Leo reservó a todos los titulares para el duelo de Copa, pero tendrá 2 bajas fundamentales: Fabián Sambueza, quien no se recupera, y Luciano Pons, quien sigue en recuperación producto de ese fuerte estrellón. No puede competir aún el delantero argentino. El juego será a las 5 de la tarde en el Américo Montanini y estará con el equipo deportivo de Blue a través de nuestro canal de YouTube. Y en la Sudamericana, Corinthians América de Cali será en territorio brasileño. El Arena Corinthians será la casa para Juanfer Quintero, Duván Vergara, que están fijos en la titular, jugadores clave en Brasil para la Mechita. No contará el Polilla da Silva con Eder Álvarez Balanta lesionado. Recordemos que América viene de empatar 0-0 con el Junior en Barranquilla. Eso sí, jugó con su equipo B. En juego también el liderato de esta zona. Huracán tiene 7 puntos, el argentino está al tope. América es segundo con 5, Corinthians es tercero con 4 y Racing de Uruguay no suma puntos. El juego en Cali entre estos dos equipos, América y Corinthians, terminó 1-1. Hoy la Mechita va por una victoria. El juego estará en Blue, en esta frecuencia y en todas nuestras plataformas a partir de las 7:15 en la noche. Y en el Sudamericano Sub-17 femenino, Colombia-Chile, hoy tercera salida, será en Manizales. Colombia a asegurar su liderato. Está invicta la selección nacional, viene de un empate 2-2 frente a Argentina y una victoria 3-0 contundente frente a Venezuela. Con un nombre eje, María Alejandra Baldovino, nuestra goleadora, con 4 anotaciones, es la máxima artillera de este sudamericano, nacida en Corozal, hoy en las filas del Junior de Barranquilla, y con 16 años promete ser un nuevo gran fenómeno del fútbol femenino para Colombia. Colombia tiene 4 puntos, los mismos de Paraguay,
Venezuela es tercera con 2. Chile, el rival de hoy, tiene también 2 y es cuarta. Y quinta es Argentina con 2 puntos. A las 7 de la noche por Gol Caracol HD2 y por nuestra aplicación D2 tendremos el duelo entre Colombia y Chile. Y finalmente en la NBA, semifinales de la Conferencia Este, cayeron los Celtics 105-108 frente a los Knicks. Esta serie la ganan los neoyorquinos 1-0. Se esfumaron 20 puntos de ventaja de Boston, que además fallaron 45 triples, un récord negativo en la historia de los playoffs de la NBA. Mientras que los Nuggets derrotaron con un lanzamiento triple decisivo de Aaron Gordon a los Thunder 121-119. La serie la gana Denver 1-0. Este es arranque sorpresivo en la semifinal de la Conferencia Oeste. Los deportes a esta hora, 7:50 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El país sigue en emergencia sanitaria por el brote de fiebre amarilla como una medida que se tomó para, entre otras cosas, acelerar la vacunación contra esa enfermedad que es transmitida por un mosquito, sobre todo en las zonas de riesgo, las de altas temperaturas o las selváticas. El gobierno tiene la meta de vacunar a la población en riesgo, dijo que lo haría en 2 meses y una vez más el ministro de Salud. Laura Gil, colombiana, Colombo, uruguaya, es la primera mujer elegida secretaria adjunta de la OEA. Fue la votación de ayer en la Organización de Estados Americanos en Washington. Laura Gil es la embajadora colombiana actualmente ante el gobierno de Austria y será secretaria adjunta, uno de los grandes cargos al frente de la OEA. Embajadora Gil, buenos días, bienvenida y felicitaciones, primero que todo. Muchas gracias, Néstor, muchas gracias y un saludo a toda la mesa y a la audiencia. Este es un triunfo diplomático. Estábamos aquí hablando de Leiva. Yo no sé si usted ya conoce la carta de Leiva de hoy, hablando de Cancillería, pero esto, lo suyo de ayer, es realmente un triunfo diplomático del gobierno colombiano, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Conoce la carta de Leiva? No, todavía no la he leído. Bueno, no le pregunto entonces. Usted fue vicecanciller de Leiva, hasta donde creo recordar. Sí, fui vicecanciller de Leiva, después fui embajadora y después me postularon para este puesto. Sé que la voy a meter en apuros. ¿Y qué opinión tiene de Leiva? Tengo sentido de Estado, entonces no le voy a responder. Yo me temo, creo conocer cuál hubiera sido la respuesta. Embajadora, usted me conoce bien, Néstor. Un poquito, la conozco hace un poco de años. Embajadora, quisiera preguntarle, para hablar de lo de fondo, ¿este cargo para qué sirve? ¿Qué significa que una colombiana postulada por el gobierno colombiano llegue a ser secretaria adjunta de la OEA? Quiere decir, en la práctica, número 2 de la OEA. Sí, mire, todos los estados buscan tener presencia, tener proyección en los organismos multilaterales. De aquí en adelante yo actuaré de manera independiente, dejaré de representar al gobierno colombiano y como funcionaria civil internacional seré independiente, no responderé a ningún gobierno, pero esto es sin duda un logro del gobierno y le sirve a Colombia, no a este gobierno, le servirá a los que sigan. Yo voy a tener 5 años con posibilidad de 5 años más y le servirá a Colombia para asegurar que Colombia tiene presencia, tiene proyección, tiene respetabilidad en el sistema interamericano. Pero acláreme lo de ser independiente. ¿Usted no tiene, por tener origen en el gobierno Petro, no tendrá representación del gobierno Petro allí en la OEA? No, los funcionarios civiles internacionales, tanto secretario general, los secretarios generales, el secretario
el secretario general adjunto y todo el personal de los organismos multilaterales deben responder a la independencia. No responden a ningún gobierno. Yo no estaré recibiendo instrucciones del gobierno colombiano. Las únicas instrucciones que yo recibiré son las que toman los Estados miembros en el Consejo Permanente y en la Asamblea General. Embajadora, el secretario general de la OEA es Almagro, que es uruguayo. Usted nació en Montevideo, pero se nacionalizó después colombiana. ¿Qué relación tiene usted con Almagro? ¿Cómo es la relación de dos uruguayos, al final de cuentas? Creo que Almagro también nació en Montevideo, al frente de la OEA. Mire, con Almagro tengo una relación de amistad desde mi época de analista de opinión, cuando él era canciller de Uruguay. Incluso buscamos en algún momento que Uruguay tuviera algún papel en el proceso de paz colombiano desde la sociedad civil, y ahí en ese proceso yo conocí al presidente Mujica, establecimos una relación de amistad con él y con Almagro. Pero Almagro y estuvo presente ayer en su última Asamblea General, fue la última. A partir de la próxima, que tendrá lugar el 20 de junio en Antigua, se posesiona ya el nuevo secretario general de la OEA, que será Albert Randim de Surinam. Así que no tendré la oportunidad de trabajar con Almagro. Vale. Embajadora, ¿para qué sirve ser secretaria adjunta de la OEA, la número 2 de la OEA? ¿Eso en qué se puede traducir, por ejemplo? Mire, la Secretaría General Adjunta de la OEA tiene funciones de organización de todos los órganos de la OEA, tanto para el Consejo Permanente como Asamblea General. Es quien organiza todo eso. Entonces tiene un importante impacto en lo que tiene que ver con las agendas, con la construcción de las agendas. También tiene una función muy importante en materia de administración de la organización, o sea, hacia adentro, y también está facultada para recibir cualquier encargo especial que le otorgue el secretario general. A propósito, le pregunto para qué sirve eso, porque usted sabe que en las redes sociales, y usted fue muy activa en su época de panelista, de analista, le están sacando unos trinos viejos de cuando usted criticaba a la OEA y decía que la OEA no sirve para nada, y ahora llega a tener un cargo directivo en la OEA. Quisiera usted, embajadora Gil, ser tan amable de explicar por qué antes pensaba lo que pensaba, que la OEA no sirve para nada, y ahora seguramente le parece que sí puede servir. Mire, con el mayor gusto. Usted sabe que usted me conoce, Néstor, desde la época de Hora 20 en Caracol. Después fui panelista suya en Blue. Me conoce desde muchos años, sabe cómo pienso, sabe que tengo opiniones fuertes y sabe que soy experta en organizaciones multilaterales, tanto OEA como ONU. Y soy sumamente crítica de las dos organizaciones. Lo he sido como embajadora y representante permanente de la ONU, de Colombia ante la ONU en Viena, y he buscado que la ONU allá sea más eficiente. Y lo mismo con la OEA. En la OEA hay desperdicio. En la OEA hay necesidad de evitar duplicación de trabajo. En la OEA hay necesidad de mayor efectividad. Y estos trinos que yo puse, recordándolos porque son de hace más de 10 años, tienen que ver con algo, por ejemplo, que toca el presente. Dije, la OEA, que estaba buscando unas actas, porque yo soy académica, estudiosa, que estaba buscando unas actas del Consejo Permanente y no las encontraba porque las de enero fueron aprobadas en septiembre del 2011. Hoy en día, ¿saben esto? Cuando me tocó preparar esta campaña y meterme de lleno a estudiar la OEA, el Consejo Permanente lleva 3 años de retraso en sus actas. Y eso es responsabilidad de la Secretaría General Adjunta. Voy a llegar a arreglar eso, a darle a esta organización la transparencia que requiere.
Entonces, para que ustedes, cuando necesiten saber que se aprobó, puedan tenerlo inmediatamente y no les pase lo que me pasó a mí en 2011, no encontrar. También dije que critiqué el récord de verificación de la OEA en Colombia. ¿Sabe por qué? Acuérdese el inicio de una misión tan importante como la MAP-OEA, una misión a la que hoy le debemos muchas cosas, pero recuerde el inicio. ¿Se acuerda de la verificación? Verificando el proceso con los paramilitares, embajadora. ¿Se acuerda? Los que terminaron después estudiados, analizados en fiscalía, con procesos en fiscalía, porque terminó mucha gente. Recuerdo que un no fallecido estaba. Embajador o delegado que era Sergio Caramaña. Inicialmente. Total. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Esos procesos donde había tanta gente que supuestamente se había entregado y que no pertenecía a las filas. Y en ese momento critiqué eso. Y no me arrepiento de haber criticado. Quiero una OEA relevante. Es el único espacio en que estamos todos los estados de las Américas. Todos. Y es el único espacio que tenemos para hablarnos y decirnos las cosas. Y quiero ayudar al secretario general a que esta organización recupere la credibilidad que tuvo en algún momento. Embajadora, eminentemente la OEA es un foro político representado por los gobiernos del hemisferio occidental. ¿Cómo se puede recuperar eso que usted muy bien identifica y es su relevancia? Porque estamos incluso desde hace varios años en